Bueno, mis amados, vamos a dar comienzo entonces a la reunión de estudio de esta noche y para eso vamos a orar al Señor para luego leer la porción que nos toca leer. Así que oramos al Señor y mientras tanto los hermanos que se puedan ir uniendo más tarde les vamos dando entrada. Padre amado, queremos darte tantas gracias en esta noche por este hermoso encuentro, Señor, que tenemos las iglesias representadas, tanto de Córdoba como de Villa Mercedes, como de Colombia. Queremos darte tantas gracias, Señor, porque tú pones el querer como el hacer por tu divina voluntad y, Señor, es tu Santo Espíritu que nos impulsa y que nos trae con el deseo de estar frente a tu palabra y de poder gozarnos, Señor, en las declaraciones maravillosas que tu palabra hacen sobre la persona del Señor Jesús. Te damos tantas gracias por el Evangelio de Juan, que manifiesta de una forma tan clara el carácter divino de Cristo, y queremos darte tantas gracias, Señor, porque como venimos viendo, tú has dejado un propósito claro en el Evangelio, es confirmar que Cristo Jesús es la promesa cumplida de todo lo que el antiguo pacto viene hablando de él, es confirmar que Jesús es verdaderamente el Hijo de Dios, Dios mismo, y es dar el fundamento claro para que quienes lo escuchen puedan creer en él para tener vida eterna. Te queremos dar gracias, Señor, porque nos reunimos con el propósito de que tu palabra mortifique nuestro pecado y forme a Cristo en nosotros. Sabemos, Señor, que este es el propósito que tú has tenido desde que nos has escogido en la eternidad, el que seamos conformados a la imagen de tu Hijo. Y sabemos, Señor, por tu palabra que esta es la tarea que el Espíritu Santo está realizando desde el momento del llamado eficaz, desde el momento de la regeneración, y es hasta que el Señor venga y nos busque. Señor, gracias por la bendición que tenemos de esta formación de la persona de Cristo en nosotros, que nos madura en ti. Y Señor amado, gracias porque de esta manera se cumple el propósito tuyo, que es que mostremos a Cristo en un mundo que está sumergido en las tinieblas. Y esto es lo que da gloria al Padre. Clamamos, Señor, que en esta noche podamos ser edificados mutuamente y te rogamos también por los que todavía no se han podido reunir, que no han podido entrar a la reunión, que tú, Señor, les concedas la gracia de poder hacerse este tiempo y estar junto con la iglesia en este lugar. Señor, acompáñanos, guíanos, ilumínanos por tu Espíritu para el desarrollo de la palabra. Oramos al Padre en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, mis amados, vamos a leer entonces la porción que se extiende desde el versículo 1 al versículo 18 del Evangelio de Juan, como lo venimos haciendo. Y luego vamos a leer desde el 21, desde el 20, del 30 al 31, que es el epílogo, el cierre ya del Evangelio. Dice así la palabra del Señor, San Juan, capítulo 1, el versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios,
el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, y clamó, diciendo: Este es de quien yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Hasta aquí nomás vamos a leer en la porción en esta noche, y vamos a pasar a la última parte del Evangelio, sí, el capítulo 20 del Evangelio de Juan, el versículo 30 y 31. Si bien acabamos de leer el párrafo principal del prólogo del Evangelio de Juan, ahora estamos leyendo parte de lo que es el epílogo, ya el cierre, y en el cierre se presenta el propósito del libro. Versículo 30 del capítulo 20. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengáis vida en su nombre. Entonces, simplemente a manera de repaso y de confirmación de lo que venimos diciendo, en este epílogo del Evangelio de Juan se presenta el propósito del libro. Siempre que abordamos el Evangelio de Juan, debemos estar conscientes que no nos podemos apartar del propósito que tiene el Evangelio. Todo lo que hemos de interpretar en las reuniones subsiguientes, todo está ligado al propósito del Evangelio, porque en realidad eso es lo que el escritor intenta transmitir. Entonces habíamos visto, en primer lugar, el propósito era un propósito apologético. Cuando dice la palabra, estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. En estas dos frases se encuentra el propósito escatológico y apologético. En primer lugar, el escatológico, cuando dice para que creáis que Jesús es el Cristo, está refiriéndose justamente al hecho de que el Evangelio confirma que Jesús es la persona prometida justamente por los profetas en el Antiguo Pacto. Y en realidad
Él es el Cristo que había de venir. En segundo lugar, el propósito no solamente es escatológico, sino apologético, y habíamos estado analizando el porqué del propósito apologético. Y la frase que revela el propósito apologético, que es la defensa de la fe, es que realmente el Hijo de Dios es Dios mismo, que el Cristo es el Hijo de Dios. Y cuando dice el Hijo de Dios, es hijo con mayúscula, porque en realidad Juan está presentando quién verdaderamente Jesús es. El punto es que en ese tiempo en el que el Evangelio llega, tal como lo habíamos visto, entre la 8ª y la 9ª década del primer siglo, ya estaban presentes los fuertes ataques que la Iglesia comenzó a experimentar en su etapa formativa. Estos fuertes ataques eran duales también, eran ataques de la cultura greco-romana a través del pensamiento filosófico griego, en donde el dualismo lo que hacía era inculcar justamente que el mundo provenía de una fuerza a la cual se la llamaba justamente el logos, pero no tenía nada que ver con una persona determinada ni con el Dios vivo y verdadero. Entonces, para los griegos, el propósito apologético es mostrar que ese logos, por eso usa la palabra el mismo Juan, el logos del cual habla la filosofía griega, no es otra cosa que el verbo, que es la palabra de Dios y que es justamente el promotor de todo lo creado. Entonces, apologéticamente, para con los lectores griegos, el Evangelio deja cimentado claramente el carácter divino del Logos. Pero para los lectores hebreos, que estaban empapados con la corriente judaizante, que lo que trataba era de disminuir la efectividad del Cristo como el Redentor, como el Salvador, y pretendían fuertemente inculcar a las personas que debían adosar la ley justamente a lo que era el mensaje del Evangelio de la gracia de Dios. Y entonces el propósito de Juan es también apologético en cuanto al receptor hebreo. Y le muestra que el verbo, la palabra de Dios, es exactamente la misma palabra a la cual ellos estaban habituados justamente a escuchar en la antigüedad, entendiendo que es la palabra con la cual ellos estaban habituados en su formación. Y lo habíamos visto en aquellos escenarios claves del Antiguo Testamento, en donde se muestra al Señor construyendo el pueblo de Israel. Habíamos empezado viendo el llamado a Abraham, posicionándonos entre el 1900 y el 1800 antes de Cristo. Habíamos visto que era la palabra, era Cristo mismo quien estaba comunicándole a Abraham el propósito redentor de que de su descendencia serían benditas todas las naciones. Luego, más adelante, cerca del 1500 antes de Cristo, ya encontramos a Moisés allí en Éxodo, el capítulo 3, en donde el Señor se aparece en una zarza, y estos son los sucesos fundamentales que dan origen al pueblo hebreo. En la promesa a Abraham, luego sigue Isaac y Jacob, no lo estoy mencionando, pero los patriarcas todos fueron abordados por el Señor mismo, el mensaje de Dios, la palabra de Dios que les comunicó el plan. Luego a Moisés se le apareció y les volvió a decir: yo soy, el yo soy, en 4 letras, es el que te envía a dar libertad al pueblo. Y así seguimos en los sucesos que son puntuales en la formación de Israel, y pasábamos por ya el tiempo de la división del reinado entre el 930 después de Cristo, en el reino del norte y el reino del sur, como el Señor viene apareciéndosele a los profetas y hablándole a los profetas con respecto
al juicio que ha venido por causa de la idolatría de ellos, y también a la palabra de esperanza futura, de la futura venida del Señor, en donde Él ha de restaurar las cosas. Entonces, la palabra del Señor es mostrada como habitual para ellos, y lo que Juan intenta hacer es justamente enseñarle a los hebreos que esta es la palabra encarnada. Es Jesús. Es la persona divina, la segunda persona de la Trinidad que se hace presente en la historia de los hombres. Entonces, esos dos propósitos, el escatológico y el apologético, son el fundamento de la fe del que lee el Evangelio, porque no hay salvación si no se cree en la persona quien es verdaderamente Jesús. Y eso lo habíamos visto cuando el mismo Señor dice que si ustedes no creen que verdaderamente yo soy el que soy, van a morir en sus pecados. Entonces, el fundamento de la fe es creer en quién verdaderamente Jesús es. Y entonces Él lo comienza a mostrar como Dios mismo. Y si una persona no cree en el Jesús bíblico, solamente va a tratar de fundamentar su fe en un Cristo que puede ser social, cultural, religioso, y que no tiene nada que ver con quien es verdaderamente Jesús. Dicho de otra forma, la salvación establece una relación con la deidad, y no puede ser de otra manera, porque la salvación pertenece a Jehová nuestro Dios, así lo enseña la palabra desde el antiguo pacto. Por eso es que el fundamento de la fe, lo que inicia justamente la salvación, es la fe en el Jesús que realmente la Biblia revela quién es. Y Él es Dios. Entonces, la persona que verdaderamente recibe la fe como un don de gracia en el momento de la regeneración, es llevado por el Espíritu a través de la concesión de esa fe a contemplar a Jesús. Eso lo sabemos por la Escritura. Entonces, en ese llamado eficaz, el Espíritu de Dios lo que hace es convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio, como lo dice San Juan 16:7. Todo lo revela Juan y todo lo explica Juan. Y entonces allí dice que cuando el Espíritu venga, Él va a convencer al mundo de pecado, justicia y juicio. Y lo primero que dice es que Él convence al mundo de pecado por cuanto no creen en Él. El hecho de no creer en Jesús es el principal y el mayor de los pecados, y es lo que justifica una condenación justa. Entonces, lo primero que el Espíritu hace cuando Él regenera, despierta a la persona impía muerta en su delito y en su pecado, lo despierta de entre los muertos, lo regenera y le comunica fe y arrepentimiento, es ponerlos frente al Jesús de la Biblia. Y es eso lo que el Evangelio dice. Ustedes, si no creen que realmente yo soy, van a morir en sus pecados. Ahora, ¿qué encuentra el pecador en el Jesús de la Biblia? Y encuentra a Dios hecho hombre. Y es que entonces cuando encuentra a Dios hecho hombre, es lo que Juan viene diciendo en el 16:7 en adelante, encuentra que Él es justamente el ser en el quien el impío no ha creído, deben creer en Él. En segundo lugar, es un llamado justamente a convencernos de la justicia y del juicio. Entonces, Él convence de pecado, Él convence de justicia y Él convence de juicio. Cuando explica por qué el Espíritu convence en la regeneración de pecado, lo acabo de decir, es porque el pecado es no creer en Él, entonces los lleva a Jesús. Pero después hay dos propósitos más, de justicia. Y dice, por cuanto yo regreso al Padre y no me veréis más. Entonces, el Espíritu se encarga de mostrar quién es verdaderamente Jesús. Y es Dios hecho carne. Por eso es aquel que vino del cielo, que cargó sobre sus espaldas el pecado de todo el pueblo santo, sobre el cual ha caído un juicio, el juicio que el Padre ha justamente derramado sobre él en las horas de cruz, que no es otra cosa más
que la paga del pecado, esa paga que Romanos aclara que es la muerte. El Padre mata al Hijo en un acto de juicio. Él arroja un juicio y es la muerte la paga del pecado, y Cristo vive nuestra muerte para que nosotros podamos vivir su vida, que es la vida eterna. Pero también el Espíritu dice que Él convence de juicio, y convence de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Entonces, el punto es que el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado porque en realidad Cristo mismo derrotó, conquistó a Satanás y conquistó a la muerte en la cruz. Evidentemente Él es Dios y Él es el Hijo de Dios, el que ocupó el lugar del pueblo santo en la cruz, y esto es que Él tiene autoridad sobre el pecado porque Él ha vencido la muerte. Entonces, es evidente que solo esto lo puede hacer Dios. Y si no se cree justamente en el Jesús en quien realmente Él es, la persona no tiene idea de lo que es el Salvador y la salvación. Esto es algo sumamente importante porque está vinculado justamente con el prólogo del Evangelio. Comienza entonces a decir claramente que el Señor es Dios. Y esto es lo que hemos visto en los versículos del 1 y 2, en donde habíamos leído claramente: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Vimos que Él es verdaderamente quien abraza la eternidad. Cuando el principio se originó, Él ya era. Ese es el concepto fundamental. Cuando dice el Verbo era con Dios, habíamos visto que la figura era mucho más impetuosa que el hecho de decir que el Hijo estaba con el Padre, sino que ahí aclaraba que eran dos personas individuales enfrentadas una enfrente de la otra. Es una confirmación de la Trinidad, en donde son dos personas que coexisten, pero son totalmente individuales una de la otra, y coexisten en un único Dios verdadero. Entonces, el hecho de que coexistan inclinados el uno al otro, habíamos dicho que era un amor puro, eterno, perfecto, el amor del Padre prometiéndole al Hijo una novia, el amor del Hijo sujeto absolutamente a satisfacer la voluntad del Padre, asumiendo de manera plena el encargo que el Padre le ha dado de redimir al pecador, al miembro del pueblo santo, al que el Padre ha escogido por gracia en un decreto eterno. El Hijo asume que lo debe venir a comprar y a buscar. Él mismo dice en el Evangelio: yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lo que se había perdido es lo que está en la mente, en el corazón, en el deseo, en la voluntad y en el decreto del Padre, y es lo que ha entrado en el mundo perdido y pecador, heredando la condenación que surge en Adán. Entonces, este es el grupo de los perdidos, es el que el Señor mismo dice en el mismo Evangelio de Juan, que Él no pide por el mundo, sino que Él pide por los que del mundo el Padre le ha dado. Tuyos eran y me los diste, ellos han guardado tu palabra. Entonces, estos son los que Él viene a buscar, son los que el Padre le da para que Él compre en la cruz. El mismo Señor dice: yo a todos los voy a resucitar en el día postrero, porque de los que tú me has dado, yo no perdí ninguno. Entonces, esto es lo que está siendo desarrollado en el Evangelio como esa disposición, ese estar cara a cara que arranca en el capítulo 1 y el versículo 1, cuando dice: y el Verbo era con Dios. Toda esa es la implicancia futura en la obra de la redención consumada en su encarnación, que Juan va a ir detallando cuando lo vayamos estudiando puntualmente. Y después habíamos visto la frase: y el Verbo era Dios. Habíamos hecho el análisis en el original griego, mostrando que el verbo es el sujeto que tiene el artículo definido, hologos, y que theos, que es Dios, es un predicativo de ese sujeto porque está justamente sucedido por un verbo, y que es era,
y el sujeto está antecedido por el verbo y con un artículo definido. Entonces, la única forma de traducir en la gramática griega de manera correcta es primero el sujeto, luego el verbo y después el predicado. Entonces, la traducción correcta es el verbo era Dios. Y Dios es un predicativo, digamos un calificativo de la sustancia de ese verbo al cual se está haciendo referencia. Entonces, lo que dice Juan en esa frase literalmente es que el verbo es persona divina, es Dios. Y al decir esto, es que Él tiene los atributos de Dios, es soberano, es omnisciente, es omnipresente, es omnipotente, y habíamos visto el desarrollo de cada una de las manifestaciones de su omnipotencia, de su omnipresencia y de su omnisciencia en los evangelios. Hicimos también vínculo con el contexto lejano en otros libros de la Biblia. Pero hablando justamente de la omnipotencia, la omnipresencia y la omnisciencia y todo lo que es el rasgo característico de la persona de Cristo, nos da la conexión para ver lo que tenemos que ver en esta noche. Fíjense en que el versículo 3 dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Solamente a manera de mención, cuando llegamos al versículo 3, vimos que Él era el autor directo de la creación. Que Él es justamente el promotor de la vida. Y pudimos revisar estos conceptos en Colosenses 1, ligándolo con Juan 1. Y habíamos encontrado un concepto fundamental que lo que hacía era confirmar la creación del mundo por parte del verbo. Y que era una expresión en el griego que era sumamente importante, que cuando dice, y sin Él nada de lo que ha sido hecho, el término en el griego era oudein, que significa ni una. Y ese era, digamos, el ímpetu del texto allí. Si usted quiere entender cuál es el lugar del verbo en la creación, solamente entienda esto, que ni una partícula, la más ínfima, la más diminuta, la más invisible, ni una de las que existen, ni una de las cosas que existe, existirían sin Él. Y Él es el verbo de Dios, del cual proceden todas las cosas. Pero, como Él tiene un carácter divino, y es lo que viene mostrando el escritor en estos versículos, ahora hace alusión justamente a una relación sumamente importante que es la que debemos ver. Dice, en Él estaba la vida. Y acá Juan, en este prólogo, ya le pone otro título a su desarrollo, y es mostrar la existencia propia del verbo. Juan muestra que el verbo tiene existencia propia. El punto es, ¿por qué confirma con este versículo todo lo que viene mostrando sobre la persona divina? Porque si Él está fuera de todo lo que es creado, lo viene diciendo, en el principio ya era el verbo, viene diciendo que Él es el promotor y que todo fue hecho por Él y ni una de las cosas creadas puede existir sin Él. Eso lo coloca al verbo por sobre el punto del origen. Entonces, si lo coloca por sobre el punto del origen, lo excluye en la posibilidad de ser una persona creada. Ahora, cuando Él habla de la preexistencia o la existencia propia del verbo, es una confirmación aún más profunda, porque dice, en Él estaba la vida. Literalmente en el original griego esto se lee en auto zoe en. En es justamente que en Él, ¿sí? Refiriéndose y centrándonos en la persona de Cristo, en auto, que es Él, es personal, justamente apunta a que nos fijemos en Él y a que entendamos que Él es en sí mismo vida eterna. Entonces,
en él, cuando dice vida era, quiere decir que el verbo en sí es vida misma. Por eso es el ímpetu del original. Lo que se traduce en el castellano como en él estaba la vida, en griego es en auto zoe en. Y que se lo traduciría literalmente en él vida era. En él vida era. ¿Qué quiere decir entonces el concepto filosófico de que en él vida era? Que él es en sí vida en sí mismo. Por eso es el promotor de la vida biológica, física y espiritual. Es vida quien comunica vida. Es vida quien produce vida. Es vida como fuente que emana la vida. Ese es el ímpetu del original aquí. En él vida era. Entonces, vayamos al 5:26 de Juan para ver que allí justamente la palabra se refiere a esta vida. La vida que es en sí el verbo. 5:26 de Juan. Dice así la palabra: porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Entonces, este zoe es justamente la concesión del Padre hacia el Hijo en darle que Él tenga vida en sí mismo. Está relacionado a la vida espiritual, está relacionado a la vida que Él puede comunicar. Entonces, lo que debemos hacer, digamos, asentar como principio es: esencialmente el verbo es vida en sí mismo. Pero el Padre, al escogerlo a Él desde la eternidad, como aquel Redentor que ha de comprar al pueblo santo, le ha dado, le ha comunicado al Hijo el tener vida en sí mismo. Por eso es que más adelante el Evangelio mismo declara que el Hijo a quien quiere dar vida, Él da la vida. Y esto es consecuente a esa concesión del Padre de que Él sea el que comunica la vida eterna a los que creen en Él. Y evidentemente entonces esta es la vida a la cual se refiere Juan en el capítulo 5 y el versículo 26, pero que es como una consecuencia de la vida propia que el verbo tiene. En realidad Él es vida. Y lo debemos vincular. La vida propia del verbo se manifiesta en todo lo creado. La vida propia del verbo se manifiesta en que Él es Dios y que por una determinación del Padre en este plan de la redención, Él le ha otorgado, concedido al verbo que comunique vida eterna desde sí mismo hacia los que Él ha de salvar. Por ejemplo, la vida propia del verbo, si en Él la vida era, se manifiesta porque Él la concede en el acto de la creación, pero la concede también en el acto de la salvación. Por ejemplo, en cuanto a lo que es vida física, el término en el original es bio, del cual surge la palabra griega biología. Y toda vida biológica, digamos, proviene del verbo, quien es la vida. Entonces, esto es algo sumamente profundo. Todo lo creado es un impacto de la exteriorización de la vida propia, eterna, reinante en este ser que es el verbo y que es Dios. Desde Él ha surgido todo lo que existe. Pero ahora, Juan lo va a vincular con el propósito evangelístico del mensaje del Evangelio. Entonces dice, en Él estaba la vida. ¿Sí? Y esto no es otra cosa más que la confirmación de la aseidad de Cristo. Es el hecho de que Él tiene existencia propia. Y esta existencia propia es que Él es una persona, es un ser que no necesita externamente de comunicación de ningún tipo de vida para poder existir. Él es eterno.
Él es fuente de vida. Él existe en sí mismo y por sí mismo. Es entonces la vida que Jesús imparte al que cree en Él. Veamos entonces porciones que nos dan justamente esta afirmación. El mismo Evangelio de Juan, el capítulo 6 y el versículo 37 al 39, dice lo siguiente. Juan 6, 37. Todo lo que el Padre me da, fíjense en este texto, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y ahora explica cuál es esa voluntad. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. El versículo 40 dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga Zoe, vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Es una porción tremenda, impactante del Evangelio de Juan, que confirma justamente que en Él estaba la vida y que esa vida era la luz de los hombres. Estamos posicionados entonces en desarrollar que en Él vida era. Y entonces esta aseidad del verbo, el hecho de que Él tiene vida en sí mismo y por sí mismo, que Él es fuente de vida, es lo que lo constituye capaz de otorgar vida. Entonces, noten ustedes cómo funciona en el plan de la trinadeidad la redención. Y acá hay una expresión clara en Juan. Noten ustedes, mas os he dicho, en el versículo 37, dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Es como un mecanismo conjunto. El Padre es quien conoce y quien decreta en el acto electivo soberano quiénes son los que Él ha de salvar. Esto es lo que enseña Romanos en el capítulo 8, versículo 28 al 30, cuando dice que a los que antes Él conoció, a estos los predestinó, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces, cuando dice la palabra, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, tiene una relación que es totalmente directa con el acto soberano y electivo de Dios. El Padre le va a dar al Hijo a esos a los cuales Él, como lo enseña en la palabra, ha escogido para vida. Se los da. ¿Por qué se los da? Porque en la determinación de este pacto de redención que se establece entre las personas de la Trinidad en la eternidad, Él establece que el Hijo los compre en la cruz. Él debe morir por el pueblo santo. Y entonces lo que el Padre me da, dice el Señor, vendrá a mí. Hay como un trabajo de la trinadeidad allí. La persona no va a creer porque tenga la posibilidad individualmente o fuera de la regeneración del Espíritu de poder correr hacia Dios y de poder buscar a Dios. No lo puede hacer porque está muerto en sus delitos y pecados. No lo puede hacer porque no quiere a Dios, ni tampoco puede hacerlo porque está en una condición de depravación total, con una mente caída, con un corazón totalmente caído, con una voluntad totalmente caída, con una intencionalidad totalmente caída. El impío ama y quiere de continuo hacer el mal. Esto lo encontramos en el Antiguo Pacto, en Génesis,
los hombres aman desde la juventud el pecar, el hacer el mal. Lo vuelve a confirmar el nuevo pacto en la palabra en boca de Pablo a los Romanos, el capítulo 10. No hay justo ni aun uno, no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno, Romanos 3. Entonces es lo que se conecta con Efesios capítulo 2, versículo 1, y Él os dio vida. Entonces no puede el pecador llegar a Cristo si no le es dado del Padre. Y esto es lo que está diciendo aquí la palabra. Cristo comunica la vida a aquellos a los cuales el Padre entrega a Cristo. Y evidentemente es lo que está hablando de que Él tiene vida en sí mismo, pero que Él la comunica a los que el Padre le entrega para que Él salve. Entonces, Juan lo está explicando claramente. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Entonces, hay una conexión entre la voluntad decretiva de Dios y la actitud del pecador. Todo lo que ocurre ahí en el medio ya lo hemos explicado, lo venimos enseñando en las distintas congregaciones. Lo que ocurre en el medio es un acto regenerador, es un llamamiento eficaz, efectivo, es otorgarle vida al pecador para que al ver a Cristo, esta es la tarea del Espíritu de Dios, el pecador va a Jesús. Claro que el pecador va a Jesús, pero va a Jesús porque es uno de los que el Padre le ha entregado a Cristo para que Él compre. ¿Y cómo funciona el trabajo de la redención en esta propuesta, en esta tarea de redención de la Trina Deidad? Como lo vengo diciendo, el Padre es el que escoge, el Hijo es el que recibe y compra y salva en la cruz, el Espíritu Santo es el que regenera, le otorga la vida a la persona muerta en su delito y pecado y le muestra a Cristo. Al mostrarle a Cristo, el pecador tiene arrepentimiento de pecados y cree en Él. Y entonces, esos son los que el Padre le da y esos son los que vienen a Jesús. Vienen porque han sido regenerados, vienen porque se les ha devuelto la vida en un llamado eficaz, en un acto de regeneración que es obra del Espíritu, y el Hijo, evidentemente, los acoge. Esos son los que el Padre le ha dado y Él los salva. Por eso dice esto: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. El que dice, y al que a mí viene, no le echo fuera. Esta es justamente la disposición que venía hablando Juan en el versículo 1. Sí, el verbo era con Dios, estaba dirigido a Dios, enfrentado cara a cara en un propósito de redención y en el disfrute de un amor eterno en esa gloria que tuvieron antes de que el mundo fuese. Ahora se manifiesta esto en un acto netamente salvador ya en la faz terrenal. Los que el Padre le acerca al Hijo son los que creen en Jesús. Y creen porque soberanamente el Espíritu Santo los despierta. Esto es nacer del Espíritu y esto es lo que Juan se va a encargar de mostrarnos más adelante cuando lo estudiemos en el capítulo 3 con la historia del diálogo entre Jesús y Nicodemo, en donde el mismo Señor le dice a Juan que si no nace de agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios, y que si él nace del Espíritu es como el viento que sopla, que no sabemos de dónde viene ni a dónde va, pero podemos oír su sonido. Y el Señor le confirma a Nicodemo: así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Entonces, hay un nacimiento del Espíritu. Ese nacimiento del Espíritu es el que experimenta el pecador y por ese motivo puede ir a Jesús. Entonces, ¿cómo funciona esto? Y funciona como el Evangelio lo revela y como lo confirma toda la palabra. El Padre escoge, el Hijo es el que realiza la obra y es el Espíritu Santo quien soberanamente va despertando a los que el Padre le ha autorizado que Él despierte, y evidentemente estos son los que creen en Jesús para vida eterna. Entonces, todo lo que me da el Padre vendrá a mí. Este es un mecanismo de redención de la Trina Deidad, y al que a mí viene no le echo fuera. He descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y ahí está justamente lo que venimos viendo. Cristo tiene aseidad, sí, aseidad es el hecho de que Él tiene existencia propia, sí. Por eso dice en este versículo 4 que estamos desarrollando,
En Él vida era. Él tiene vida propia. Pero esta vida es la que Él comunica a los que el Padre le entrega. Y entonces Él dice, yo los voy a resucitar en el día postrero. Y se van dando cuenta por qué es necesario que la persona entienda quién es Jesús, el que Él es verdaderamente. Él no puede dar vida si no tiene vida propia, pero en realidad a todos los que el Padre le da, Él no echó, no perdió a ninguno, sino que a todos ellos los acoge, Él los compra en la cruz, Él los lleva hasta la gloria, es justamente los resucitará en el día postrero. Sabemos por los estudios que hemos hecho y estamos haciendo vínculos de Juan con Apocalipsis, con la teología bíblica, para que se abra, se expanda el panorama. Sabemos que el Señor es quien está por venir por segunda vez. Sabemos que cuando Él venga por segunda vez, uno de los eventos fundamentales de la segunda venida son las dos resurrecciones, las de justos e injustos, y evidentemente el Señor va a resucitar en ese momento a todos los que el Padre le ha dado y Él ha comprado en la cruz. Y eso es lo que habíamos estudiado cuando estudiamos a Tesalonicenses, que el Señor mismo, que va a traer Dios con Jesús a los que durmieron en Él. También lo vimos en Apocalipsis. Todos los que son de Cristo son resucitados en la resurrección, en el día de la segunda venida. Entonces, eso es lo que está diciendo. ¿Qué dice el versículo 44 y el 65? Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y ahí vuelve a confirmar el mecanismo de la redención bíblico, como lo dice la palabra, no como lo inventa el hombre y lo expresa muchas veces de una manera equivocada. No puede el pecador venir a Cristo si no le es concedido del Padre. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. La palabra trajere en el original griego aquí es justamente un ímpetu divino, paternal, una fuerza que lo jala hacia Cristo, lo lleva hacia Cristo, lo empuja hacia Cristo. Es una concesión de gracia por parte del Padre. No puede ir la persona a Jesús si el Padre no lo lleva a Él. Y yo le resucitaré en el día postrero, versículo 44. Es claro y conciso, es que la Trina Deidad trabaja en la redención de esta manera. El Hijo acoge a todos los hijos que el Padre le ha dado, son sus hermanos, Él los compra en la cruz y Él los garantiza en la efectividad de su justicia conseguida en la cruz, y ahora Él los va a resucitar en el día postrero. Entonces, el versículo 65 dice también esto, dice así, y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. En este pasaje, en 3 oportunidades, el Señor confirma que es imposible que un pecador venga a Jesús si no se lo concede el Padre. Entonces, el Padre le concede a Él, y así como el Padre tiene vida en sí mismo, ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y le ha dado a Él el comunicar esta vida a todos los que el Padre le acerca para que Él salve. El concepto es entonces, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Estamos haciendo un desarrollo del vínculo de esta metáfora. Vida y luz van de la mano. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Fíjense entonces que Él imparte por gracia esta luz a las personas que el Padre le ha dado. En Efesios, el capítulo 2 y el versículo 8 dice lo siguiente. Efesios, el capítulo 2 y el versículo 8. Dice así la palabra, 2:8 de Efesios. ¿Por qué?
por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Entonces, estamos desarrollando justamente, en Él estaba la vida. Esta es la vida que por estar en Él como fuente de vida, por ser vida en sí mismo, Él la comunica a aquellos que el Padre le da para que Él salve. Y esto es un don de gracia. La palabra enseña en Efesios 2:8 que por gracia somos salvos por medio de la fe y que esto no es de nosotros. No podemos nosotros creer muertos en delitos y pecados. No podemos porque estamos depravados, no podemos porque no queremos. Si el Señor no nos hace estar dispuestos, nosotros no podemos creer. Y la manera en la que Él nos hace estar dispuestos, como un don de gracia, es regenerarnos, es despertarnos de entre los muertos, y es concedernos esa fe, y es mostrarnos a Cristo. Entonces, es un don de gracia el hecho de que podamos creer en Él. Juan lo viene diciendo, nadie puede venir a mí si no le fuere dado del Padre, si no le fuere dado el Padre o el Padre lo trajere. Entonces, en 3 oportunidades en el capítulo 6 nos confirmó esta verdad. Noten ustedes que es por gracia y también el Evangelio de Juan lo confirma en el capítulo 1 y en el versículo 12. Dice así el versículo 12 de Juan. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, utiliza esta metáfora explicando la realidad espiritual con lo que ocurre en un nacimiento físico. Nosotros entendemos que el acto de que una persona sea engendrada justamente es por la unión de un hombre con una mujer, pero aquí está haciendo justamente una antítesis. Estos que nacen espiritualmente no nacen por la voluntad de la sangre, ni la voluntad de la carne, ni la voluntad de un varón, sino de Dios. Y hace como justamente una comparación. No hay voluntad de varón en el nacimiento espiritual. Esto es voluntad divina. Son engendrados por parte de Dios. Entonces, está haciendo como una comparación. De la misma manera en que para tener vida se necesita ser engendrado en la faz material, humana, así también, si Dios no te engendra por su propia voluntad, tú no puedes tener vida. Y es eso lo que está diciendo la palabra aquí. Está diciendo que los que reciben a Cristo son los que reciben la vida por un acto divino de engendramiento espiritual, los cuales no son engendrados de sangre, y en la última parte del versículo dice, sino de Dios. Estamos desarrollando cómo es que Cristo comunica la vida. Vimos que Él es existencia propia en sí mismo, que es vida eterna, es justamente el atributo de la seidad que Cristo tiene. Y ahora estamos viendo cómo es que Él es la luz de los hombres, porque en realidad la metáfora hace un vínculo inseparable entre la vida y la luz. No se pueden separar. Y es este el punto. Es que el verbo que está siendo mostrado como Dios ahora es acercado a la faz humana, en donde hay un mundo caído, en donde está totalmente sometido el sistema a un reinado diabólico, que es el principado de las tinieblas, y que está comandado por Satanás, el príncipe de las potestades del aire. Entonces la vida y la luz son inseparables en su funcionalidad salvadora. Y aquí comienza usted a entender por qué el prólogo va desarrollando quién es Jesús y cuál es la función de Jesús. No se puede ser salvo si no se cree en quién verdaderamente es Jesús, porque Él es justamente fuente de vida al ser Dios, pero Él es el que otorga la vida a todos aquellos a los cuales el Padre le ha entregado para que Él salve.
Y así vamos vinculando la temática del Evangelio. Entonces, estamos viendo justamente lo que Juan nos dice en el 1:12. Es una concesión por gracia, el otorgamiento de la vida, porque Dios es el que engendra al que le recibe. Le recibe porque Dios lo engendra. Y el hecho de recibirle es creer en su nombre. Eso es lo que está revelando el Evangelio. ¿Quién recibe a Jesús? El que el Padre engendra como un hijo, le otorga la vida, lo lleva a Jesús, lo resucita de entre los muertos por la obra de la regeneración del Espíritu y entonces les da vida. Y ahora noten ustedes lo que la palabra está diciendo. Dice que estos nacen engendrados por Dios y por eso creen en Jesús. Y el creer en su nombre es recibirle. Entonces, noten ustedes cómo vida y luz van unidos. Y el resultado es que fe y recibir son la consecuencia. Vida y luz, vida propia en el verbo, vida entregada hacia el pecador muerto en la tiniebla, en el delito y en el pecado es luz. La consecuencia entonces es recibir a Cristo, o sea, creer en su nombre. Creer en quien Él es verdaderamente, eso es recibir a Cristo, eso es ser salvo. Y Él es Dios hecho carne. Él es el que paga la deuda del pueblo santo al hacerse hombre y al llevar los pecados en la cruz. Sobre Él se descarga la ira de Dios. Y esto es lo que el Evangelio está enseñando. Entonces, noten ustedes que es un otorgamiento por gracia. 3, 15 y 16 de Juan. Vamos a seguir en Juan. Vamos a verlo en el Evangelio de Juan a este concepto. Es un otorgamiento de gracia el hecho de que Jesús, quien es la fuente propia de la vida, otorgue vida a los que al Padre le ha entregado para que Él salve. Noten en el capítulo 3, el versículo 15 y 16, dice así: para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, el fundamento claro del Evangelio es este, y lo debemos analizar. ¿Quiénes son los que creen? Lo explica el Evangelio en el 1:13, en el mismo prólogo, ya engloba el concepto de quiénes son todos aquellos que creen. Todos los que creen son los que el Padre engendra, y que no es por voluntad de carne, ni por voluntad de sangre, ni por voluntad de varón, sino de Dios. El humano es llevado a creer. Entonces, lo que el Evangelio está enseñando desde el prólogo es cómo opera el mecanismo de la redención en cuanto a la posibilidad de que el hombre crea. Y el hombre cree porque es engendrado por voluntad de Dios. Y el creer en su nombre es recibirle. Y el recibirle a Cristo es creer en su nombre. Ahora, en el capítulo 3, muy controversial también cuando se lo interpreta desconectado de todo lo que venimos enseñando, es el hecho de agarrar y de pensar de que el hombre tiene libertad propia o absoluta para poder creer. La persona está muerta en sus delitos y pecados y la fe es un otorgamiento de gracia. Lo acabamos de ver en Efesios 2:8, como también lo dice Filipenses 1:29. Nos ha sido concedido poder creer en Él y también padecer por Él. Es una concesión de gracia. Pero ahora cuando vamos al 3:15 dice, para que todo aquel que en Él cree. Y no podemos desvincularlo de lo que viene diciendo, de quiénes son los que creen. Los que creen son los que nacen de Dios. Son los que el Padre engendra en su acto soberano, divino. Esos son los que creen. Entonces, ¿qué pasa con el que cree en Él? Para que no se pierda, mas tenga vida eterna. Versículo 16.
Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, este es un texto que confirma este hecho. Cristo es dado como una manifestación de amor al pueblo escogido que está esparcido en todo el mundo, porque Él de todo pueblo, nación y lengua va a levantar su pueblo santo como lo está haciendo. Y es en conexión al antiguo pacto lo que Él le ha dicho a Abraham en el llamado. Yo voy a bendecir o voy a hacer benditas en ti a todas las naciones de la tierra. Esto es el mundo del cual habla Juan. Pero entonces, ¿cómo muestra Dios su amor? De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Es el sacrificio establecido en la eternidad, en ese pacto de redención, que Cristo va a ser entregado como aquel que compra al pueblo santo en la cruz. Es el Hijo unigénito que se va a hacer hombre. Es el mensaje más claro que Dios da con respecto a su deseo salvador. Se manifiesta en la encarnación del Verbo. Ese es el mensaje más claro y contundente de Dios. Él habla por Cristo y Él está diciendo que lo da a ese Hijo unigénito. ¿Para qué? ¿Para qué lo da? Y ahí en el original es contundente. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Entonces, Juan 3:16 está diciendo que Cristo es el otorgamiento del Padre como una manifestación de su amor eterno por el pueblo santo, el que Él ha escogido, y que todo el que cree en Él, que en realidad son los que el Padre acerca a Cristo para que crea, no se van a perder, sino que van a tener vida eterna. El propósito es este, es que el que cree en Él tenga vida eterna en la entrega de Jesucristo en la cruz. Es un otorgamiento de gracia. Y el 36 del mismo capítulo 3, vamos avanzando en el estudio, dice lo siguiente. Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Es evidente que la persona en su estado natural tiene un acto de rehusar. Romanos 3 lo dice, lo cité y lo vuelvo a citar. No hay justo ni aun uno. No hay quien busque a Dios, ¿sí? No hay quien haga el bien y nunca peque, no hay ni siquiera uno. Es decir, el pecador muerto en sus delitos y pecados tiene una actitud natural de huir de Dios, de rechazar a Dios, de aborrecer a Dios. Romanos 1 lo aclara y lo muestra, que ellos mismos, habiendo visto que Dios es Dios y habiendo visto que Él es el creador de todas las cosas, ellos voluntariamente decidieron no asumirlo como el creador y darle gloria. No lo quisieron como Dios. Entonces es evidente que lo rechazan. Y es lo que está diciendo aquí. El que rehúsa creer en el Hijo de Dios no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Porque en realidad la ira de Dios se manifiesta desde el cielo, dice Romanos 1, contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Es la actitud propia de Dios quien está en contra justamente del impío, así como la palabra lo dice, Él está airado contra el impío todos los días en que el impío vive. Entonces, tal como lo está mostrando Juan, Cristo es quien otorga la vida y es un acto de gracia que Él lo haga, y lo hace a todos aquellos a los cuales el Padre le entrega para que Él salve. Evangelio de Juan, también el capítulo 6, versículos 40 y 47. Ya lo vimos. El 20, 31 también lo vimos. Y vamos a comparar con una escritura del libro de Hechos para hacer vínculo con el contexto lejano. Hechos capítulo 16. El versículo 31, Hechos 16, 31. Dice así la palabra de Dios, Hechos 16, 31. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa.
¿Se acuerdan cuando Pablo y Silas están encarcelados y el carcelero de ahí de Filipos, cree en el Señor? Ellos lo llaman a la fe y él cree en el Señor. Y la manera en la que Pablo le predica es esta. Lo llama a creer en Cristo. Y esta es la manera de predicar el Evangelio. Y usted dice, ¿y Pablo sabía si el carcelero era escogido por gracia o no? Y no. Nosotros tampoco sabemos. ¿Qué debe hacer usted? Llamar a la fe y al arrepentimiento a toda persona que se le cruza. El Señor es quien va a llevar a la iglesia los que han de ser salvos. Pero evidentemente, Pablo, estando en una situación de cárcel y estando en una situación sumamente incómoda, cuando el carcelero les dice, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? El impacto del testimonio de Pablo y de Silas fue tan efectivo, Dios usó tanto la vida eterna propia que había en Pablo y Silas por haber recibido al Señor, que los usa como justamente un testimonio. Y el carcelero dice, yo realmente quiero ser salvo. Ahí él ya está trabajado por el Espíritu de Dios. Es el Espíritu de Dios quien lo ha regenerado. Es él el que ya está experimentando la regeneración, por eso siente el deseo de la salvación. Pablo lo único que hace es guiarlo a Cristo. Y el Espíritu Santo usa esa predicación de Pablo. Mira, tenés que creer en Jesús. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y eso es lo que él hizo. Él creyó en Jesús. Y evidentemente, así opera la salvación hasta el día de hoy. Entonces, es un otorgamiento dado por gracia. ¿Y se debe creer en Cristo? Sí, pero todo el que cree en Cristo es porque el Padre lo acerca a Cristo, lo regenera por el poder del Espíritu de Dios, para que tenga fe y arrepentimiento, le otorga por gracia la fe y el arrepentimiento, y la persona cree en el Jesús del Evangelio, en quien Jesús verdaderamente es, Dios hecho carne, muriendo para pagar la deuda del pecado del pueblo santo delante de Dios. Entonces, es eso lo que nos está mostrando la palabra, y es un otorgamiento por gracia. Entonces, noten ustedes, Cristo vino para eso al mundo. Vamos a ver San Juan 10:10. Él vino justamente para eso al mundo. Él es la luz de los hombres. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Vida y luz están totalmente unidos. San Juan capítulo 10 y el versículo 10 nos dice lo siguiente. Noten ustedes. San Juan 10:10. Dice así: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido, ¿para qué? Para que tengan vida. Yo he venido para que tengan vida. Vuélvalo a leer, por favor. Y para que la tengan en abundancia. Entonces, esto es lo que está la palabra enseñando. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Él es la fuente de la vida, pero el hecho de que diga de que la vida es la luz de los hombres es que el propósito de Dios en Cristo es iluminar al mundo sumergido en la tiniebla del pecado y de la muerte. Es mostrar la salvación en Él. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. En el versículo 33 de Juan 6 vamos a ver lo siguiente. Juan 6:33 dice así la palabra. Juan 6:33 dice lo siguiente: porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo. Y note usted cómo va cerrando lo que venimos viendo en el versículo 4. El pan de Dios,
que es una metáfora de decir que es el que sacia el hambre de justicia, el hambre de perdón. Él es el pan de vida que descendió del cielo y da vida al mundo. No puede ser más clara la Escritura. Él es el pan de vida. Él es el que en sí puede saciar el hambre de los que tienen hambre y sed de justicia. Entonces, noten ustedes que Él da vida al mundo. Y ahora en Efesios 2:1 usted lo va a poder cotejar. Cómo es que la salvación es un acto de gracia y que evidentemente el Señor lo da a quien Él quiere y es soberano de Él darlo. Dice, y Él, 2:1 de Efesios, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. La palabra está mostrando entonces que en Él estaba la vida, pero que esa vida era la luz de los hombres. Entonces, se relaciona directamente la vida con la luz. Y lo que tenemos que ver es que esto viene siendo mostrado aún en el Antiguo Pacto. Vaya al Salmo 36, el versículo 9, por favor. Salmos 36, 9, dice lo siguiente. Salmos 36, 9. ¿Qué dice la palabra? Porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. Contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. ¿Te das cuenta que la salvación es toda de Dios y toda de gracia? El hombre nace muerto en sus delitos y pecados y el entorno a todo su alrededor es muerte, tinieblas y oscuridad. Pero la vida está en Dios y solamente el mundo sumergido en el pecado y en la oscuridad puede ver la luz en su luz. Él es el que ilumina para que el hombre pueda ver la luz. Él es el que otorga la vida y lo hace a través de Jesús. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Cuando vamos al Nuevo Pacto, vemos la misma verdad, exactamente la misma verdad, el vínculo entre la vida y la luz del cual habla el Salmo 36, 9, lo vemos en segunda epístola de Pablo a los Corintios, el capítulo 4 y el versículo 4. Fíjense lo que dice. Qué texto estremecedor este también. Dice 4:4 de segunda a los Corintios, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, noten ustedes cómo la vida y la luz van de la mano. Obviamente, está refiriéndose aquí al acto mismo de la inclusión del pecado en el mundo por parte de Satanás y cómo es que opera el pecado en el mundo, es cegando el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Evidentemente sabemos por todo el estudio de la teología bíblica que Dios viene mostrando la luz del Evangelio desde Génesis 3:15, cuando Él predica que ha de venir Cristo como nacido de la mujer y que ha de aplastar la cabeza de Satanás, y Él lo viene predicando a Cristo en todo el tiempo de la antigüedad, lo viene predicando en el antiguo pacto como aquel Mesías que había de venir y la gente tenía que creer en Él, y lo viene mostrando en la encarnación ya en el Nuevo Testamento, preanunciado por Juan y luego obviamente confirmado por él mismo. Cristo Jesús es entonces el Salvador
Él es la luz del mundo. Y evidentemente lo que debemos entender es que así funciona la obra de la redención y de la salvación. Es Él vida y esa vida es luz de los hombres. Entonces, hay dos aspectos en los cuales vamos a ver o repasar el hecho de que sea luz y que ilumine sobre la oscuridad. El hecho de que sea luz en relación a lo intelectual significa que Él es verdad. Busque el Salmo 119, 10. Salmo 119, 10. El hecho de que Él sea luz significa que Él es la verdad. Y esta es la parte intelectual de este análisis. ¿Sí? En lo intelectual o en el plano de lo intelectual, la luz significa verdad. Y el Salmo 119, el versículo 10, dice lo siguiente. Dice así. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. La palabra muestra que en lo intelectual la luz es la verdad. Cuando la persona nace de nuevo, la persona es regenerada, evidentemente la persona se encuentra con la verdad, tiene capacidad para entender la verdad de Dios y evidentemente esto hace de que la persona se aferre en los mandamientos de Dios. El Señor funciona justamente de esa manera. Él es la verdad. Él es la verdad. Y la persona intelectualmente conoce la verdad cuando está en Él. En Proverbios capítulo 6, el versículo 23, dice lo siguiente. 6:23 de Proverbios. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Entonces, en la parte intelectual, evidentemente este verbo hecho carne es el que justamente revela la verdad. Y la palabra está diciendo que esta verdad es luz. Y evidentemente es lo que ocurre. En lo intelectual, la luz es la verdad revelada. Y es posible que la persona tenga contacto, discernimiento, comprensión y que se vincule con la verdad solo por la regeneración. Ahí la persona comprende la verdad, ahí la persona entiende que Cristo es la verdad, ahí la persona comprende las Escrituras, comienza a sumergirse en el mundo de la palabra revelada y en el mundo de los mandamientos de Dios, y Él es la luz, porque intelectualmente es la verdad revelada. Ahora, noten ustedes 2 Corintios 4:4, yo creo que ya lo hemos leído. Vamos a leer de nuevo ahí, 2 Corintios 4:4. Pero vamos a leer el 5 y el 6. Dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Se dan cuenta ustedes que en el pecado, en la muerte en el pecado, el entendimiento está cegado? Entonces, intelectualmente el impío no puede entender la verdad. Necesita de la luz que es Cristo para entender la verdad. Y es eso lo que estamos diciendo. La única manera de que pueda ser regenerado el intelecto de la persona es que haya regeneración espiritual, vida en el que está muerto en delitos y pecados. Entonces, para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios.
es que el Evangelio muestra a Cristo como quien es Él, es la imagen de Dios, es Dios mismo y es Dios hecho carne, muriendo por el pecador. El versículo 5 dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, ese es quien es Él, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, versículo 6, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Noten ustedes, es un mandato de Dios que Cristo sea la luz que ilumina en las tinieblas de un mundo perdido. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, vincúlelo a Juan, en él estaba la vida era la luz de los hombres. Ahora fíjense, es el que resplandeció en nuestros corazones. Esa vida es otorgada por gracia. Esa luz resplandeció en nuestros corazones en la regeneración del Espíritu. Somos llevados por el Padre a Cristo cuando el Espíritu nos regenera y podemos verle como la luz en la parte intelectual. Esto que se provoca en la comunicación de la vida al pecador es que la persona entiende la verdad y la verdad está en las Escrituras. Es por eso que solamente las cosas espirituales se pueden discernir espiritualmente. ¿Por qué? Porque el mecanismo es este. Dios manda que de las tinieblas resplandezca la luz. Esa luz es la que resplandece en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Solo podemos ver la hermosura de Dios, el plan de Dios, la salvación de Dios, los propósitos de Dios, las promesas de Dios, la planificación futura de Dios, solo cuando nos es comunicada la vida en Jesucristo. Por eso en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Así la antítesis es que la oscuridad es falsedad. Veamos que el mundo está en esa falsedad y en esa oscuridad. Romanos 2:19. Noten ustedes lo que dice la palabra. 2:19 de Romanos. Y confías en que eres guías de ciegos, guías de los ciegos, luz de los que están en tinieblas. Fíjense, he aquí, lo vamos a conectar con el 17 y 18. Tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor. Y confías en que eres guías de los ciegos, luz de los que están en tinieblas. Entonces aquí está mostrado justamente que la falsedad de la religiosidad es tiniebla, es oscuridad. Y evidentemente es lo que está diciendo allí. Entonces, obviamente lo está expresando con el problema que había de los judíos que se querían aferrar a la ley y obviamente no tenían la luz propia de la gracia, del evangelio de la gracia, y pretendían en ese sistema legal descalificado tratar de iluminar a los que estaban en la ceguera de las tinieblas. Y en realidad eran dos ciegos dándose de la mano y caminando a tientas. Lo que aquí está mostrando es la antítesis. La falsedad o la mentira es tiniebla. Pero también, y con esto termino, la luz se refiere en el plano de la santidad. Y esto es en el plano moral, la luz es santidad. Así como en el plano intelectual la luz es verdad, en el plano moral la luz se refiere a la santidad. No obstante esto, lo vamos a desarrollar por amor al tiempo ya en la próxima reunión que en la gracia del Señor va a ser el día jueves. ¿Y qué estamos haciendo? Estamos desarrollando puntualmente el versículo 4 del prólogo de Juan. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Este vínculo de vida y luz viene desde el antiguo pacto, se replica en el nuevo pacto y es el hecho de que el hombre nace muerto en sus delitos y pecados y nace en un mundo
sumergido en la tiniebla, bajo el reinado de un príncipe de las potestades del aire, y evidentemente necesita la luz del Evangelio, el hecho de que sea regenerado, resucitado, para poder ver a Cristo, y en él encuentra claridad con respecto a la palabra, claridad con respecto a las promesas, pero también encuentra la santidad propia, la que no tenía al estar muerto en sus delitos y pecados. Por eso es que Cristo comunica la vida al que cree en él. Y dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y yo pregunto en esta noche, de los que se han reunido, ¿saben que el hecho de ser o de estar asociados a una iglesia no justifica que haya verdaderamente luz de vida en ustedes? El hecho es que Cristo debe reinar en el corazón de la persona cuando cree en él. Y esto es tener luz. No solamente que entendemos la verdad de Dios, entendemos las Escrituras, entendemos los propósitos y planes de Dios, sino que también vivimos una vida de santidad, totalmente apartada de la práctica del pecado, que es el síntoma de la muerte espiritual. Entonces, yo te llamo al arrepentimiento en esta noche. Si aún no eres de Jesús, si aún Cristo Jesús no es tu Señor, si aún no has creído en el Jesús del Evangelio, quien es Él verdaderamente, Dios hecho carne, el único que pudo pagar la deuda, conseguir la justicia perfecta al morir en la cruz, porque el Padre lo juzgó matándolo allí, y resucitar de entre los muertos, venciendo la muerte, conquistando a Satanás. Si tú no crees que Él es Dios hecho carne muriendo por ti, hazlo en esta noche. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Padre, gracias por tu palabra, gracias Señor por la bendición de este tiempo con tu palabra. Realmente nos estremece entender esta verdad. En Él estaba la vida. Cristo es la fuente de vida en sí mismo. Él tiene vida en sí mismo porque es Dios, pero la vida era la luz de los hombres. Él comunica esa vida, iluminando al que está muerto en delitos y pecados. Y sabemos que, Señor amado, por tu determinación, Él salva y resucitará en el día postrero a todos aquellos a los cuales tú has determinado que crean en Él. Señor amado, te clamamos para que si hay alguna persona que ha estado confundida en esta noche y no había creído en el Cristo del Evangelio, que pueda creer en Él para tener vida, vida eterna. Oramos al Padre en el nombre de Jesús. Amén.